el papá del hermano David Lisboa, que está delicado de salud, la hermana Gladys por salud, por la hermana Carmen Bosch por salud, la hermana Aida también por salud. También le queremos pedir que ore por todos los radio oyentes, los hermanos que auspician este programa, los hermanos del ministerio, y le pedimos especialmente también por este ministerio, por este programa de hoy, que sea una bendición para los que lo escuchan, por la hermana Clotilde y su familia y todos los que de una u otra manera apoyan este ministerio. Así que, Minerva, por favor, llévanos al trono de la gracia. Nos dirigimos al trono de la gracia. Oramos. Amantísimo Padre, que tu morada es en el lugar santísimo del santuario celestial, alabamos y glorificamos tu santo y precioso nombre, oh mi Dios. Amén. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Y gracias porque nos traíste con bien hasta este lugar para exponer tu palabra. Te pedimos muy humildemente, Señor, que seas con nosotros. Envía tu Espíritu, Señor, para que seas con nosotros, Señor, y que este mensaje pueda ser llevado a todos los confines de la tierra, Señor. Amén. Te pedimos por los radioyentes también, que tú les prepares su corazón, Señor, que ellos puedan recibir este mensaje y que puedan aprender más de tus verdades, Señor. Sí, Padre. Esta hermosa verdad que es del Padre y del Hijo, Señor. Amén. Te pedimos también por las peticiones que se expusieron hace un ratito, Señor. Sí, tú las conoces cada una de ellas. Sí, Padre. Te pido que conforme a tu santa y divina voluntad, tú seas con cada una de ellas y las conteste de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sí, te pedimos en este momento que tú nos unjas con tu Espíritu, Señor, y que lo que se dé aquí sea para tu honra y tu gloria siempre, Señor. Amén. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo pedimos, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el programa de hoy, si había un programa que usted se podía perder, pues no es el de hoy. Se puede perder el de la semana pasada. El de hoy tiene que estar bien atento, tiene muy buena información, así que aquí vamos, hermanos, vamos a entrar en tema. El tema de hoy precisamente lleva por título La creencia de los originadores de la mentira proveniente del paganismo. Y como versículo de introducción vamos a estar leyendo de Eclesiastés capítulo 1, los versículos 9 y 10. Y dice la santa palabra de Dios: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. Primera parte del tema de hoy. ¿Qué creía la gente que creó la doctrina de la Trinidad? Comencemos con el que creó la doctrina de la Trinidad. Atanasio trajo la idea del Dios 3 en 1 en el 325 DC, mucho tiempo después que la Biblia fue escrita. Y quienes se conocen hoy como los tres capadocios trajeron la idea del Espíritu Santo como un tercer ser en el 381 después de Cristo, también mucho tiempo después de que la Biblia fuera escrita. Atanasio y los tres capadocios vinieron de la escuela catequética de Alejandría, que veneraron a Orígenes, que aplicó el método alegórico de explicar la Escritura, que fue influenciado por Platón y su fuerte era pagano. Mis queridos hermanos, escuchen bien ese método que ellos utilizaban, el alegórico. Por eso ahí pueden notar la diferencia en ese sistema y contra el que luchaban, el literal. Con el alegórico tú puedes presentar que la luna de queso se come con mermelada y puedes presentar la doctrina de la Trinidad cuyo origen fue el paganismo. La escuela, le voy a estar leyendo esta cita de el libro de Hubert Yedding, Los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica, un bosquejo histórico, del 1960, la página 28 del libro en inglés, y dice así la cita: la escuela catequética de Alejandría, que veneraba a Clemente de Alejandría y a Orígenes, el mayor teólogo de la Iglesia griega, como sus cabezas, aplicaron el método alegórico para explicar las Escrituras. Su pensamiento fue influenciado por Platón. Su punto fuerte fueron especulaciones, y yo añado, paganas teológicas.
Atanasio y los 3 capadocios. Y añado, los hombres cuyo punto de vista trinitario fue adoptado por la Iglesia Católica en los concilios de Nicea y de Constantinopla. Continúo con la cita. Fueron incluidos entre sus miembros. La idea pagana del Dios 3 en 1 de parte de Atanasio fue resultado de estudiar las obras de Orígenes. Pongan atención. Ok, esta cita la vamos a estar leyendo de un documento que preparó Jonathan Shelley. Esto fue una crítica que hizo este historiador en base a los libros, algunos libros de Atanasio. Así que la cita dice así: habiendo dicho eso, Atanasio está aplicando estos argumentos estándar a una más altamente desarrollada filosofía neoplatonista. Ahí no hay espíritu de Dios, espíritu de Cristo. Eso es filosofía griega. Continúo con la cita. Y a una sociedad cultural más diversa que algún teólogo anterior hubiera enfrentado. Pero aún la influencia de Orígenes se percibe a través de la obra, particularmente en las declaraciones de apertura de Atanasio sobre la existencia, o mejor dicho, la no existencia del mal, y la refutación de varias cosmologías dualistas. Esto fue tomado del escrito que le mencioné de Jonathan Shelley. Y pueden ver que como Atanasio era un seguidor de Orígenes, pues en lo que él enseñaba se podía palpar la filosofía griega, especialmente del punto de vista de Orígenes. Por lo tanto, ¿qué creía y enseñaba Orígenes cuyas enseñanzas educaron a Atanasio? Los que tengan oídos para oír, escuchen bien esta siguiente información. Ok, esta información la voy a estar leyendo del libro de Tadros Y. Malati, titulado Antes de Orígenes, de la página 134 del libro en inglés. Y dice así: Orígenes escribió: ¿puede algún hombre de sano juicio suponer que el primer, segundo y tercer día de la creación tuvieron una tarde y mañana cuando todavía no existía el sol, la luna o las estrellas? ¿Puede alguien ser tan bruto como para pensar que Dios hizo un paraíso en algún lugar en el este y lo sembró con árboles como un granjero? ¿O que en el paraíso Él puso un árbol de la vida, un árbol que usted pudiera ver y conocer con sus sentidos, un árbol del que usted pudiera obtener vida al comer de su fruto con los dientes en su cabeza? Cuando la Biblia dice que Dios caminaba en el paraíso en las tardes, o que Adán se escondió tras un árbol, nadie, pienso yo, va a cuestionar que estas son solo historias ficticias de cosas que nunca pasaron actualmente y que figurativamente se refieren a ciertos misterios. Ahí ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, que él no tomaba la palabra de Dios como Dios la presentó a través de sus siervos. Él, por eso es que se dice que Orígenes reinterpretó las Escrituras. Y por eso es que es importante que usted sepa, mi hermano, de qué lado usted va a estar. Si estas personas que no aceptan la palabra de Dios como fue dada, o los que tienen que usar este sistema alegórico para entonces presentar las doctrinas falsas que no provienen de la Escritura. Orígenes también creía que el Espíritu Santo era una fuerza femenina, que Jesús fue solo un ser creado, y el gnosticismo enseñó que Jesús fue hecho Cristo en su bautismo, pero que Él nunca fue Dios, que Él era solo un hombre bueno, con una moral muy alta. El Orígenes creía en la doctrina del purgatorio, la transustanciación, la transmigración del alma y la reencarnación del alma. Él dudaba de las tentaciones de Jesús en las Escrituras y afirmaba que nunca pudieron haber sucedido. Las Escrituras no eran literal. Génesis 1:3 era un mito, no era histórico o literal, como que nunca hubo una persona realmente llamada Adán, basada en Mateo 19. Un verdadero hombre de Dios debería ser castrado, lo cual él se hizo a sí mismo.
una pausa ahí. Basado en Mateo 19 fue que él mismo se castró. Para que puedan entender la mentalidad de este personaje. Continúa. Totalmente una aberración. Él enseñó que la vida eterna no era un don, sino que uno tenía que agarrarla y mantenerla y retenerla. Cristo no entra en ningún hombre hasta que ellos hayan captado mentalmente el entendimiento de la consumación de las edades. Él enseñó que no habría una resurrección física de los creyentes. Vea el sistema de creencias gnósticas de Orígenes, Dr. Ken Matto. Esa obra es por el Dr. Ken Matto. Las creencias de Orígenes claramente indican que él fue un filósofo griego gnóstico y no un verdadero hijo de Dios. Y mediante estas enseñanzas lunáticas vino a ser la doctrina de la Trinidad. Así que escuche bien, mis queridos hermanos. Lo presentado es muy breve información para probar un punto. Existe evidencia abundante en la historia que revela que la doctrina de la Trinidad emana directamente del estercolero de los decretales romanos. Su origen es pagano y de parte del enemigo de las almas, para que él pudiera alcanzar ser adorado y para lograr que negáramos que Jesús es el Hijo literal de Dios. De esa manera, previniendo la entrada del reino de Dios. Es filosofía, un vano engaño, una tradición de hombres. Niega a Jesús, predica otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Despierta, Adventista. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte del programa en esta hermosa mañana. Y lleva por título, La idea de la Trinidad fue anterior al cristianismo. Muchos de los que creen en la Trinidad se sorprenden al saber que la idea de seres divinos que existían en trinidades o en tríadas es muy anterior al cristianismo y sin embargo la evidencia documentada es abundante. Podríamos decir que es sobreabundante. Mary Sinclair, la condesa del condado de Caithness, de Escocia, en su libro de 1876, Viejas Verdades en una Nueva Luz, declara, se supone por lo general, aunque erróneamente, que la doctrina de la Trinidad es de origen cristiano. Casi todas las naciones de la antigüedad poseían una doctrina similar. San Jerónimo, el antiguo teólogo católico, testifica inequívocamente: todas las antiguas naciones creían en la Trinidad. Página 382 del libro en inglés. Ahora noten, mis queridos hermanos, cómo las siguientes citas documentan la creencia en una divina Trinidad en muchas regiones y en muchas religiones de la antigüedad. Así que pongan atención. De la Enciclopedia de Mitología, Laures, 1994, páginas 54 y 55 del libro en inglés, Sumeria. El universo fue dividido en 3 regiones. Cada una de ellas se convirtió en el dominio de un dios. La suerte de Anu era el cielo. La tierra fue dada en Enlil. Enki se convirtió en el gobernante de las aguas. Juntos constituían la triada de los grandes dioses. Ok, mis queridos hermanos, ahora vamos a pasar a Babilonia. Y esto lo vamos a estar leyendo del libro de Thomas Dennis Rock, La mujer mística y las ciudades de las naciones. Esto es un libro del 1867 y el párrafo que estamos leyendo es de las páginas 22 y 23 del libro en inglés. Los antiguos babilonios reconocieron la doctrina de una Trinidad o 3 personas en un Dios, como aparece de un Dios compuesto de 3 cabezas formando parte de su mitología, y el uso de un triángulo equilátero también como un emblema de tal Trinidad en unidad. Ahí pueden ver, mis queridos hermanos, que ellos hacían su imagen que tuviera 3 cabezas, y pueden ver que ese
triángulo que usted puede ver en muchos cuadros católicos de la antigüedad proviene también del paganismo, porque el triángulo se utilizaba como un símbolo, un emblema precisamente de la deidad en Trinidad. Del libro Viejas Verdades en una Nueva Luz de Mary Sinclair, página 382 y 383 del libro en inglés en la India, el Puranas, una de las Biblias del hindú de hace más de 3000 años, contiene el siguiente pasaje. Oh vosotros, tres señores, sepan que reconozco solo un Dios. Infórmenme, por lo tanto, cuál de ustedes es la verdadera divinidad, que puede abordar a él solo con mis adoraciones. Los tres dioses, Brahma, Vishnu y Silva o Shiva, siendo manifiestas a él, le responden, aprenden o devoto que no hay ninguna distinción mediante los actos de creación, preservación y destrucción, pero en él es uno. Por lo tanto, el triángulo fue adoptado por todas las naciones antiguas como símbolo de la deidad. El 3 era considerado entre todas las naciones paganas como el jefe de los números místicos. ¿Por qué? Como comenta Aristóteles, contiene en sí un principio, un medio y un fin. Por lo tanto, lo encontramos designando algunos de los atributos de casi todos los dioses paganos. Bien, ahora vamos a pasar entonces a Grecia. Y para hablar un poquito acerca de esas deidades de Grecia, vamos a ir al libro de Arthur Weigel, Paganismo en nuestro cristianismo. Este libro es del 1928. Vamos a estar leyendo de las páginas 197 y 198 de ese libro en inglés. La cita dice así: en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles escribió: todas las cosas son tres, y tres veces es todo. Y utilicemos este número en la adoración de los dioses, para, como dicen los pitagóricos, todo y todas las cosas son limitadas por tres. Por el final, la mitad y el comienzo. Este número está en todo. Y estos componen el número de la Trinidad. Es interesante que cuando usted va escuchando estas citas, mis queridos hermanos, usted va visualizando lo que ellos creían en cuestión a su Trinidad, pero que realmente se podía entender entre esas personas que adoraban al sol y las fases del sol, y también los que adoraban a la luna en las fases de la luna. Del libro Simpsons Nairobi, Egipto, El tronco del árbol, volumen 2, 200 del 2004, página 83 y 84 del libro en inglés de Egipto, dice: el himno Amón decretaba que ningún dios surgió antes que él, Amón, y que todos los dioses son tres: Amón, Ra, Ta. Y Petá. no, y Ta. Petá. Petá. Ajá. Y no hay segundo después de ellos. Escondido en su nombre como Amón, su cara es Ra y su cuerpo es Petá. Esta es una declaración de Trinidad. Los tres dioses principales de Egipto, sumidos en una de ellas, Amón, claramente el concepto de unidad orgánica dentro de la pluralidad consiguió un extraordinario impulso con esta formación. Teológicamente, en una forma cruda, vino sorprendentemente cerca a la forma cristiana más tardía, del monoteísmo trinitario plural. Wow, escuchen lo que escribe ese autor, Simpson Nahovitz, porque si uno trata de razonar lo que él está explicando, es como que uno puede terminar en un asilo, porque escuchen esa frase como terminaba: del monoteísmo trinitario plural. ¿De qué estamos hablando? El egiptólogo Arthur Weigel escribió lo siguiente, pongan atención mis queridos hermanos, y esto viene de su libro, del libro de Arthur Weigel, Paganismo en nuestro cristianismo, del 1928, de las páginas 197 a la 203 del libro en inglés.
No se puede olvidar que Jesucristo nunca mencionó tal fenómeno. Este es el egiptólogo hablando. Pero escuchen cómo habla este egiptólogo. No se puede olvidar de que Jesucristo nunca mencionó tal fenómeno. Y cuando él dice eso, se está refiriendo específicamente a la Trinidad cristiana. Dice, y en ninguna parte en el Nuevo Testamento la palabra Trinidad aparece. La idea solo fue adoptada por la Iglesia 300 años después de la muerte de nuestro Señor, y el origen de la concepción es enteramente pagano. Los antiguos egipcios, cuya influencia en el pensamiento religioso temprano fue profunda, generalmente arreglan sus dioses o diosas en trinidades, y existía la trinidad de Osiris, Isis y Horus, la trinidad de Amen, Mut y Khonsu, la trinidad de Enum, Satis, Anukis y etcétera, porque tenían muchísimas trinidades, mis hermanos. Esto no provino nunca del cristianismo. Continúa la cita. Los primeros cristianos, sin embargo, no pensaron a primeras en aplicar la idea a su propia fe. Pagaban sus devociones a Dios el Padre y a Jesucristo, el Hijo de Dios, y reconocieron la existencia indefinida y misteriosa del Espíritu Santo, pero no hubo ningún pensamiento de estos tres en una Trinidad real, coiguales, unidos en uno. O sea que ese concepto pagano no existía en la iglesia primitiva. Eso vino después y eso es lo que presenta la historia. Continuamos con la cita. Dice, la aplicación de esta vieja concepción pagana de la Trinidad en la teología cristiana fue posible por el reconocimiento del Espíritu Santo como la requerida tercera persona. Era requerida porque para entonces ellos llevar ese concepto pagano al cristianismo, tenían que hacer el Espíritu Santo una tercera persona. Continúo con la cita, que fuera coigual con las otras personas. La idea del Espíritu siendo coigual con Dios se reconoce generalmente, o sea, no se reconoce generalmente hasta la segunda mitad del cuarto siglo después de Cristo. En el año 381, en el Concilio de Constantinopla, había añadido al anterior credo de Nicea una descripción del Espíritu Santo como Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Así, el credo de Atanasio, que es una composición más adelante, pero que refleja los conceptos generales de Atanasio y su escuela, y añado, el cuarto siglo trinitario cuya vista o punto de vista se convirtió en doctrina oficial, continúo con la cita, formuló el concepto de una Trinidad de coiguales en donde el Espíritu Santo era la tercera persona, y así fue hecho un dogma de la fe, y la creencia de 3 en 1 y 1 en 3 se convirtió en una doctrina fundamental del cristianismo. Que te pongan eso en la lección de escuela sabática, dudo que lo hagan porque no quieren presentar la verdad. Continúo con la cita, aunque no sin derramamiento de sangre y disturbios terribles. Aquí lo está diciendo el historiador, no yo. Hoy día, un pensador cristiano, dice él en la cita, no tiene ningún deseo de ser preciso. Claro que no, porque no quieren presentar la verdad. Y especialmente desde que la definición es obviamente pagana en origen y no fue adoptada por la iglesia hasta casi 300 años después de Cristo. James Bonwick resumió bien la historia en la página 396 de su obra del 1878 titulada Creencias egipcias y pensamiento moderno, donde dice: es un hecho indudable que más o menos en todo el mundo las deidades eran en tríadas. Esta regla se aplica a los hemisferios orientales y occidentales, y tanto en el norte como en el sur. Además, se observa de alguna manera mística
la tríada de tres personas en uno. La primera es como la segunda o tercera. La segunda es como la primera o la tercera. Y la tercera como la primera o segunda. De hecho, ellos son el uno del otro, el mismo ser individual. La definición de Atanasio, que vivió en Egipto, se aplica a las trinidades de todas las religiones paganas. Despiértate tú que escuchas en esta hermosa mañana y te al sol, del culto pagano al sol, al cristianismo apóstata de hoy. Y como versículos de introducción, vamos a estar leyendo dos versículos en esta mañana, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con Levítico 17:7. Y dice así: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. O sea que no estaba en la mente de nuestro Padre Celestial de que su pueblo siguiera cayendo en esa falsa adoración. Pero cuando miramos a través de la historia, eso ha seguido sucesivamente. Escuchemos lo que dice el próximo versículo. En Primera de Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Bien, mis queridos hermanos, eso es lo que está pasando hoy. Y por eso tenemos el programa que sigue. Vamos a comenzar con la primera parte del tema de hoy, que lleva por título La Trinidad y el culto en domingo. Viene del culto al sol, a Satanás y al 666. Por favor, mantengan en cuenta los siguientes puntos. Bien, escuchen esto. El punto número 1. El número 666 se origina de la adoración del sol y de Satanás. El punto número 2 dice: la triqueta proviene de la adoración de las tres fases del sol. Punto número 3. La triqueta, como era de esperarse, entonces se convirtió en un símbolo del ocultismo. Punto número 4. La triqueta entonces encontró su camino en la iglesia. Punto número 5. La triqueta ahora se dice que representa la Trinidad. Punto número 6. Dos doctrinas se originaron de este culto al sol y a Satanás, el Señor lo reprenda, y el 666. Punto número 7. Se trata de la adoración en domingo y la Trinidad, como era de esperarse. Punto número 8. Ambas doctrinas falsas fueron traídas a la cristiandad por el catolicismo. Punto número 9. La marca de la bestia también se relaciona con el número de la bestia. Punto número 10. La marca de la bestia se acerca de quien adoramos. Punto número 11. El culto dominical y la Trinidad se tratan de quien adoramos. Punto número 12. El domingo es la falsificación de Satanás para el verdadero séptimo día, sábado. Y el punto final, el número 13. La Trinidad es la falsificación de Satanás para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de los pioneros, Jaime Weiss, nos informa que el culto dominical y la Trinidad son falsificaciones de Satanás, ambos de la Iglesia Católica. Ahora escuchen esta cita, mis queridos hermanos. Esta cita es de Jaime White, el esposo de Elena White, que es uno de los fundadores de nuestra denominación. Esta cita proviene de la Review and Herald del 12 de septiembre del 1854. La página 6 es tomada de la revista en inglés y dice así: como errores fundamentales podríamos clasificar con este sábado falsificado, refiriéndose al domingo, otros errores que los protestantes se han llevado de la Iglesia Católica, tales como la aspersión para el bautismo y la Trinidad. Ahora, la pregunta fue formulada en el Catecismo Católico. Ok. Este catecismo
esta cita que vamos a estar compartiendo con ustedes, la traemos de un catecismo del 1649. Porque aquí lo presentaban como hoy algunos catecismos no lo presentan, para que no haya no puedan ver ese vínculo que existe. Pero aquí en este catecismo de esta época, de la época del oscurantismo, lo presenta claramente ese vínculo. Dice, pregunta, ¿qué es el domingo o el día del Señor en general? Respuesta, es un día dedicado por los apóstoles por honor a la Santísima Trinidad y en memoria de que Cristo nuestro Señor resucitó de los muertos en domingo. El Espíritu Santo fue enviado en domingo y por lo tanto es llamado el Día del Señor. También se le llama el domingo por la vieja denominación romana de dies solis, el día del sol, que era sagrado. Escuchen eso, pongan atención, porque ellos presentan que el día domingo, el día del sol, era sagrado. Bueno, era muy, muy sagrado en el paganismo. Esta cita la leí del Catecismo de Douay del 1649, la página 143 del libro en inglés. Una declaración bastante interesante. Teniendo en cuenta que tanto el culto dominical y la doctrina de la Trinidad, ambos vinieron del culto al sol y a Satanás en Babilonia, y ambos fueron traídos a la cristiandad por la Iglesia Católica, a quien Dios llama Babilonia, y ambos son sobre quien adoramos, que es el tema de la marca y el número de la bestia. Ahora, mis queridos hermanos, noten las dos siguientes citas de la Iglesia Católica. Esto es lo que ellos dicen. El desafío de Roma, ImmaculateHeart.com, diagonal, Mary Online, diciembre 2003, del artículo en inglés, dice: muchos cristianos asumen que el domingo es el día bíblicamente aprobado para la adoración. La Iglesia Católica protesta que ella transfirió el culto cristiano del sábado bíblico a domingo y que tratar de argumentar que este cambio está en la Biblia es ambos deshonesto y una negación a la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas en la Biblia, debe adorar el sábado. Escuchen bien, mis queridos hermanos, eso lo dice la Iglesia Católica Romana. Escuchen esta próxima cita de La suposición de María. Es un artículo que fue publicado en la revista Life el 30 de octubre del 1950. Se encuentra en la página 51 de la revista en inglés. Y escuchen lo que dice aquí. Dice: nuestros adversarios a veces afirman que ninguna creencia debe sostenerse dogmáticamente si no se menciona explícitamente en la Escritura. Pero las iglesias evangélicas han aceptado tales dogmas como la Trinidad, por la que no existe una tal autoridad precisa en los evangelios. Ahí presenta claramente que la Trinidad es un dogma. No es solo la marca de la bestia, sino también el número de la bestia, el cual es 666. En Apocalipsis 13:17 dice lo siguiente, dice: y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Los sacerdotes paganos de Babilonia tenían un sumo sacerdote que ostentaba el título de Pontifex Maximus, que traducido del latín significa que él era el sacerdote pagano principal, o literalmente el pontífice mayor. ¿Quién es el Pontifex Maximus y el sacerdote principal de Babilonia ahora? El pontífice romano, o el papa, en otras palabras. Apocalipsis 13:18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y su número es 666. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra el número de la bestia? En el papa, el sacerdote principal pagano, que ahora se ha dado ese número. Ahora, analicen, mis queridos hermanos, ¿por qué pertenece el 666 a la cabeza de la Iglesia Católica Romana?
Porque el 666 y la triqueta vienen del culto al sol y a Satanás en Babilonia, lo que resultó en el sábado falsificado de Satanás o el domingo y la falsificación por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que llaman la Trinidad. Ahora, considerando que la adoración en domingo y la doctrina de la Trinidad, ambos fueron traídos a la cristiandad por la bestia, o sea, el papado, entonces considere lo siguiente. De Elena G. de White, Review and Herald, 13 de julio de 1897, de la revista en inglés, dice: el mensaje del tercer ángel ha sido enviado al mundo, advirtiendo a los hombres en contra de recibir la marca de la bestia o su imagen en sus frentes o en sus manos. Recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que ha hecho la bestia y para defender las mismas ideas en oposición directa a la palabra de Dios. Ahora escuchen bien lo que mi esposa acaba de leer ahí de esa cita de Elena White. Esa definición acerca de la marca de la bestia no se escucha a menudo hoy. Entre los adventistas se presenta la marca de la bestia, lo relacionan única y exclusivamente con la adoración en domingo, el falso día de reposo. Pero aquí la cita claramente expresa: recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que ha hecho la bestia y para defender las mismas ideas en oposición directa a la palabra de Dios. Mantenga esa cita fresca en su mente, porque esa cita es consona con lo que presenta la Escritura. Ahora noten que Elena White escribió que todavía había más por ser revelado. Elena White, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 25, párrafo 5 del 1900. Nos dice: la luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. No se comprenden todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Escuchen bien, mis queridos hermanos. ¿Cuántos morirán si los cristianos no se despiertan a lo que es el engaño más grande y mejor de Satanás? Los adventistas creen estar bien con la verdad del sábado, pero no saben que Satanás tenía un plan de contingencia. Él tenía una carta que se iba a sacar de la manga. La mayoría de los adventistas no está al tanto de que un jesuita fue utilizado poco a poco para traer la doctrina de la Trinidad al seno de la iglesia adventista después de la muerte de Elena White y de los pioneros adventistas. Ahora vamos a ver la segunda parte del tema, que es acerca de pruebas que la doctrina de la Trinidad viene de Satanás vía el culto al sol. Pongan mucha atención, mis queridos hermanos. Si usted nota el símbolo en la mitra de algunos papas como Benedicto XVI, usted va a ver la triqueta. En la portada del libro titulado La Trinidad, que hoy día es promovido por la Corporación Adventista Omega, también verá el símbolo de la triqueta. Originalmente este símbolo, la triqueta, proviene de la adoración de las tres fases del sol. Cuando se unen los tres círculos, se representan las tres fases del sol para formar una especie de triángulo equilátero. Notará que las partes de los círculos que se unen al centro forman la triqueta. Les recuerdo a mis hermanos que estos programas se están grabando y se están subiendo en YouTube, donde ahí entonces usted puede ver lo que obviamente no puede recibir por la señal radial. Así que busque estos programas en YouTube y va a ser de bendición para usted, porque entonces va a estar claro, totalmente claro a qué nos estamos refiriendo, a qué realmente es la triqueta. Ahora, la doctrina de Trinidad, ¿qué es lo que enseña? Enseña que el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y que sin embargo no hay tres dioses sino un solo Dios.
Y esa es la Trinidad. En otras palabras, 1 más 1 más 1 es igual a 1. Esto vino directo de la adoración del sol. Esto es lo que la inmensa mayoría desconoce. Viene del sol naciente, que era Dios para los paganos, el sol del mediodía, que era Dios, el sol poniente, que era Dios, y todavía no había 3 dioses, sino un solo Dios. En otras palabras, 1 más 1 más 1 era igual a 1, porque era el mismo sol. De la cita de Jordan Maxwell de la BBC de América, en la exposición volumen 5, número 6, de 1999, traducido al inglés, nos dice: número 1, recién nacido al amanecer. Número 2, maduro y completo al mediodía. Y número 3, viejo y muriendo al final del día. Okay, la adoración de las 3 fases del sol, de donde proviene la triqueta, era adoración a Satanás, porque todo lo que se hacía en el paganismo, cuando se hacía ya fuera que se adoraran al sol, la luna, las estrellas, o se adoraran deidades paganas, eso era específicamente una adoración directa a Satanás, porque era una falsa adoración. Estaba hecha precisamente para alejar del Dios verdadero. ¿Y dónde más encontramos la triqueta? Siendo que este símbolo proviene de la adoración a Satanás, hoy día se puede encontrar en las vestimentas de los satanistas, se puede encontrar en los libros de hechicería y hasta en programas de televisión sobre la hechicería, como si usted ha visto esa serie Charmed. Pues ahí usted va a ver, cuando inicia el programa, ese símbolo de la triqueta. Es un símbolo satánico proveniente de la adoración al enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, y es una evidencia que no se puede esconder. Entonces, ¿por qué está la triqueta en el libro de la Corporación Adventista Omega titulado La Trinidad y muchas Bíblias, y en la mitra de los papas? Porque ellos dicen que es el símbolo de la Trinidad. Y ellos están, Minerva, totalmente en lo correcto, siendo que la Trinidad viene de la adoración a las 3 fases del Dios Sol, del paganismo, de donde viene la idea de una Trinidad del Dios 3 en 1, la cual entró al cristianismo más de 200 años después que la Biblia fuera escrita. Pero, mis queridos hermanos, yo quiero en esta mañana que ustedes pongan suma atención a este detalle, porque estamos hablando, alguien puede pensar, pero eso es meramente un símbolo, pero un símbolo, vamos a leerle una definición sencilla de lo que es un símbolo. Dice, la definición para símbolo es una figura, imagen o divisa con que se representa a otra cosa o a un concepto. O sea, para ponerle un ejemplo, si usted ve en un juego de pelota de los Yankees al pitcher con su uniforme de los Yankees, pues está perfecto porque ese uniforme representa al equipo de los Yankees. Pero imagínense si el pitcher saliera a jugar usando el uniforme de un equipo de baloncesto, vamos a decir los Chicago Bulls. No estaría representando a los Yankees de Nueva York. Imagínense si él saliera con el uniforme de los Washington Redskins, de un equipo de fútbol americano. Estaría representando al equipo de los Yankees de Nueva York. Un símbolo dice mucho. Si Dios es una cosa y el enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, es otra, ¿cómo pueden tener un símbolo en común? Si uno representa la luz, la verdad y lo bueno, y el otro representa todo lo opuesto. Mediten en eso, mis queridos hermanos. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos están totalmente ignorantes de dónde provino este símbolo y por lo tanto incluso es utilizado en las Biblias y libros de la Trinidad. Medita en eso, mi querido hermano. Un símbolo que se puede usar tanto en el satanismo como en la del cristianismo. Eso es lo que es difícil de tragar, mis queridos hermanos.
¿Por qué está ese símbolo actualmente en el cristianismo? Netamente porque provino del paganismo y está directamente asociado al satanismo y a la hechicería, porque no tiene que ver con la verdad para nada. Así que, mis queridos hermanos, medite en eso esta semana. Revela cuán ignorantes son los tres autores del libro La Trinidad. Ellos incluso, noten esto y por favor, no me crean, búsquelo en internet, busque el libro de la Trinidad promovido por la Corporación Adventista, por los autores Moon, Whedon y Reeves. Búsquelo en internet y va a notar que ese libro en su portada incluye 3 anillos de fuego que componen su triqueta en la portada, igual que el paganismo. ¿Por qué 3 anillos de fuego? Porque simbolizaban las 3 etapas del sol. No simbolizaban otra cosa. Ese símbolo es netamente satánico. ¿Serán jesuitas infiltrados estos autores que le han hecho tragar esta mentira? ¿O es que están siendo guiados por el espíritu del maligno? Piensa en eso también. Wow, ¿cómo debe estar el enemigo de las almas riéndose cuando incluso los cristianos usan este símbolo hasta en las portadas de la Biblia y no tienen ni idea que viene del culto del sol y de Satanás? Que el Señor los reprenda. Y quiero que sepan, mis queridos hermanos, ese símbolo, en ese mismo símbolo, usted puede ver el 666, porque precisamente no es, o sea, todas las cosas que provienen del sistema papal pueden identificar a la bestia con este número. O sea, no es solo el nombre Vicarius Filii Dei, buscándole el valor numérico. Hay muchos títulos que ostenta el obispo de Roma que tienen el valor numérico de 666. Pero aquí, en su doctrina central, en su doctrina fundamental, sobre la cual están basadas todas las demás doctrinas, sus falsas doctrinas, incluyendo la del domingo, el día del sol, usted puede encontrar ahí el 666, porque donde esos círculos se unen, forman precisamente un 6. Satanás tiene tanta osadía y está tan seguro de este engaño que él lo está diciendo abiertamente a los cristianos, con este símbolo que la doctrina de la Trinidad viene de él. ¿Por qué lo revela? Porque Satanás sabe que están tan indoctrinados con la falsa doctrina de la Trinidad que él puede salirse con la suya y los cristianos ni se dan por entendidos. Están bien borrachitos con el vino de Babilonia. Mis queridos hermanos, ellos tienen, ¿cómo les digo? Les han metido tantas cosas, tantos sustos, tantos miedos, cuando le dicen, no, mira, cuidado, que no entres en el pecado imperdonable. Y es precisamente, a lo mejor lo que están metidos es en ese pecado imperdonable si no aceptan la evidencia y vienen a la verdad. El origen de la triqueta viene del culto al sol y a Satanás. Partiendo de ahí, se convirtió en un símbolo del ocultismo y entonces, eventualmente, encontró su lugar en la iglesia. Aquí no existe ningún tipo de falsificación como generalmente lo excusan los que han entrado en la negación de la verdad. El cristianismo apóstata de hoy, mi querido hermano, necesita despertar a la verdad. O millones de pseudo cristianos van a morir por esta doctrina satánica del paganismo. Y lo triste del caso es que la mayoría no tiene ni idea por qué. Les voy a leer aquí unos versículos. Jesús en Mateo 7, 22 al 23 dijo: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué cantidad implicará ese muchos? Millones.
Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso quiere decir que esas personas que estaban diciéndole estas palabras al maestro, ellos pensaban que ellos estaban adorando a Cristo, pensaban que estaban obrando en el nombre de Cristo. Pero precisamente por esta declaración del maestro nos damos cuenta que no estaban adorando realmente a Cristo. Y aquí dice muchos, y estamos hablando, el que conoce el contexto bíblico, la mayoría se pierde y el grupo que se salva es menor. Por ende, usted mire hoy, ¿quiénes son los más? ¿Los que no son trinitarios o son los trinitarios? Medita en eso, porque entonces el Señor termina la cita diciendo, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, esto es un tema sumamente importante. Hoy día tratan de proyectarlo como que esto no tiene nada que ver. Pues sepa usted que la doctrina central del catolicismo es la Trinidad. Y ellos mismos dicen que todas las demás doctrinas están cimentadas o fundamentadas en esa doctrina, la de la Trinidad, la de ese Dios tres en uno, lo que incluye al domingo. Entonces, no es meramente el domingo. El que predica el domingo, pues cree en la Trinidad. Pero sabe que los que profesan guardar el sábado y creen en un Dios triuno, bueno, Elena White dice que desde los púlpitos adventistas se predicará el domingo. Eso es lo que viene, mis queridos hermanos. Nosotros estamos viendo todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos y aquí, con las personas que quieren romper esa separación de iglesia y Estado, mi querido hermano. Pero ponga atención a esto también, porque esta es la carta maestra del enemigo. Así que despierta, cristiano, despierta, protestante, despierta, adventista. Hasta el próximo programa, no hay tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. Que el Señor les bendiga. Amén. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Tuvieron la mala idea de poner en la portada este símbolo. Entonces hay algunas personas que caen en la paranoia y cuando ven libros con símbolos pues desechan todo el libro. Cosa necia, imprudente e irresponsable, porque en realidad el consejo bíblico es escudriñarlo todo, ¿ya? Y eso nos da bagaje y práctica en echar un vistazo y discernir la literatura que salta a la vista cuando las cosas que no son, cuando uno ya está habituado a leer y comparar. Por eso que no es bueno esa actitud intolerante y despótica de desecharlo porque no me gustó el símbolo, ¿okay? O porque dice Trinidad. Entonces, como yo tengo un trauma con la Trinidad porque dicen que son tres dioses y que viene del catolicismo, entonces desecho todo el libro. No es así. Desafortunadamente la portada no fue la mejor, esa es la verdad, pero el contenido es maravilloso. Yo lo leí y realmente es de mucha edificación espiritual. Nos aclara todo desde la posición de los pioneros antes de ir recibiendo la luz del cielo respecto a este tema. Citas de Elena de White, cómo fue la experiencia de los pioneros respecto a la deidad, divinidad o trinidad. Habla también sobre los movimientos espurios del siglo I, II, III, ahí ustedes pueden ver
cómo se fueron levantando movimientos heréticos, y de ahí el dualismo, y de ahí vienen todas estas corrientes heréticas que el diablo constantemente vuelve a levantar, y los hermanos adventistas están cayendo como abejas a la miel, por culpa del prejuicio con la palabra Trinidad y este símbolo desafortunado, y desechan todo un libro que nos afirma en la doctrina bíblica cristiana de la deidad o divinidad, es decir, las tres personas de la deidad. Buenísimo, lo recomiendo de todas maneras. Sábado de Dios. Sábado bendito, sábado santificado por Dios. Domingo del Anticristo. Domingo del nuevo orden mundial. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Éxodo 20, 8, 10. Reina Valera 1995. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal donde te mantendré informado. En la descripción del video encontrarás la evidencia que hablo. Déjame tus preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, testimonio. Por favor, todos los videos de mi canal descárgalos para que los vuelvas a subir, ya que a YouTube no le gusta esta información. Sígueme por las redes sociales. Un cordial abrazo de tu servidor Advit 7 Modía Libre.